continuación les voy a hablar sobre el fluido. ¿A qué denominamos fluido? Un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas por una fuerza de atracción o cohesión no tan fuerte, por eso que estas tienden a adaptarse a la forma del recipiente o el medio en el que se encuentran. Entonces, ¿cuál de los siguientes estados de la materia vendrían a ser fluidos? Los sólidos tienen como fuerza de atracción predominante o mayor que la fuerza de repulsión, por eso que estas tienen una estructura compacta, que sus moléculas se encuentran muy unidas. Entonces, los sólidos no vendrían a ser fluidos. Por lo contrario, los gases tienen como fuerza de repulsión mayor que la fuerza de atracción. Esto es debido a que las moléculas se encuentran muy separadas. Entonces, los gases sí son fluidos. Y los líquidos tienen como fuerza de atracción parcialmente igual que la fuerza de repulsión. Por lo tanto, también son fluidos. Efectos de la fuerza sobre los fluidos. Al aplicar una fuerza sobre un fluido, esta va a tender a disminuir en su volumen. A esta propiedad o fenómeno se le denomina compresibilidad. Existen fluidos que son poco compresibles y fluidos que son muy compresibles. La densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad va a ser la magnitud que se encarga de determinar la cantidad de masa que va a estar en determinado volumen. Podemos observar en la imagen que la miel es mucho más densa que el agua. Esto se debe a que la miel va a tener una mayor cantidad de masa y un menor volumen. Ahora, vamos a tener dos tipos de densidad. Vamos a ver la primera. La primera es la densidad absoluta, la cual se encarga de medir la masa por cada unidad de volumen. Esto quiere decir que la densidad va a tener que ser directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional al volumen, como inicialmente estuvimos dando un ejemplo de la miel y la del agua. La masa se va a encontrar en kilogramos, el volumen en metros cúbicos. La densidad relativa es la segunda. Se encarga de comparar la densidad de la sustancia con la densidad del agua. Por lo tanto, vamos a tener que la densidad relativa es directamente proporcional a la densidad de la sustancia e inversamente proporcional a la del agua. La densidad del agua. La densidad del agua va a ir disminuyendo conforme aumentamos la temperatura, pero va a ser máxima a una temperatura de 4 grados Celsius. Quiere decir que si seguimos aumentando la temperatura, va a disminuir la densidad. Lo mismo sucede si disminuimos la temperatura menor a 4 grados Celsius, va disminuyendo. Presión. Presión se define como la fuerza que se va a ejercer sobre un espacio o una superficie. Acá tenemos un ejemplo o cómo se explica la definición de la presión. Es la fuerza ejercida sobre este espacio o área. Acá tenemos otro ejemplo. Hay una fuerza que se va a ejercer sobre este tampón, una fuerza de 95. Y este tampón va a tener un área de 0.040 metros al cuadrado, fácilmente se puede hallar presión que va a ejercer este tampón sobre este fluido o este líquido. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce la columna de aire de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Y hay una característica, que la fuerza con la altitud tienen un carácter inversamente proporcional. Esto quiere decir que a nivel del mar va a haber una mayor cantidad de columna de aire que ejerce una mayor fuerza y por lo tanto una mayor presión. Y mientras vayamos ascendiendo, disminuirá la columna de aire y por lo tanto va a haber una menor presión. También podemos encontrar en libros como presión es igual a fuerza sobre área. Es importante notar que la fuerza es perpendicular a la superficie. Pero, ¿cómo es que sabemos todo esto? Remontémonos en la historia. En 1643, en Italia, un alumno de Galileo Galilei, llamado Torricelli, cierto día tomó un tubo de vidrio de 1 metro de longitud, lo llenó de mercurio, lo invirtió manteniendo el tubo cerrado con su dedo, y al retirarlo, dedujo que la presión del aire era capaz de levantar cierta cantidad de líquido de mercurio. A su temprana muerte, llegaron sus experimentos a oídos de Pascal, el que demostró con 2 pruebas dicho experimento. El primero, en un ambiente normal, donde la atmósfera intervenía, y líquido de mercurio se desplazaba, pero en un ambiente donde no intervenía la atmósfera, esto no pasaba. Con respecto a las unidades, existen diferentes tipos, como los bares, milibares, atmósferas, Torricelli. Sin embargo, la que se usa en el sistema internacional es la de Pascal, y ya nos remontamos a la historia y sabemos por qué. Por último, la presión atmosférica también la podemos llamar presión barométrica, y esto es porque utilizamos para medirla el instrumento del barómetro. Presión en un fluido en reposo. Como observamos, la presión disminuye en primer caso y la presión aumenta en el segundo caso. Además, vemos una relación directa con H. ¿Pero qué es H? H representa la distancia bajo la superficie del líquido, dicho de otro modo la profundidad. Para entenderlo mejor, observamos a este buzo y observamos los buzos del fondo. ¿Cuál soporta una mayor presión? Obviamente, los buzos que se encuentran más al fondo. Para esto, sabemos que la presión es fuerza sobre área. Además, debemos saber que la densidad es masa de líquido sobre volumen. De esta pequeña fórmula despejamos la masa, que sería densidad de líquido por volumen. Ahora,
esto lo introducimos en la primera fórmula. Tenemos presión igual a densidad de líquido, ya no masa, sino densidad de líquido por volumen por la gravedad sobre el área. Listo, ahora volumen es área de la base por altura. Área con área se van y nos queda presión igual a densidad de líquido por gravedad por altura. Las unidades de la presión, las principales son dos, Pascal y PSI. Pascal es en el sistema internacional y PSI es en el sistema anglosajón, sistema inglés. Si bien hemos explicado la presión en un fluido líquido, recordemos que un fluido también es un gas. También cabe reconocer que la presión no solamente se relaciona con la profundidad, sino también con la densidad de líquido, ya que si tú estás sumergido en un líquido que es más denso, por lo tanto vas a encontrar mayor presión. Asimismo, sabemos que la presión de los líquidos que se ejerce no tiene una dirección. Lo que tiene una dirección es la fuerza. Por eso que podemos relacionar lo que es la presión del líquido es igual a la densidad por la profundidad. Bueno, ahora les voy a comentar un poco sobre el manómetro. El manómetro es aquel instrumento que nos va a ayudar a medir lo que es la presión absoluta y la manométrica. Cuando el manómetro es de tubo abierto, como que podemos ver aquí, este sí va a ayudarnos a medir lo que es la presión absoluta, y cuando es de tubo cerrado nos va a ayudar a medir lo que es la presión nanométrica. Otros tipos de manómetros existen, hay uno que es de tubo de Bourdon y otro que es el manómetro metálico. El principio de Arquímedes. ¿Qué nos menciona Arquímedes? Nos menciona: el cuerpo sumergido va a sufrir un empuje hacia arriba por una fuerza que va a ser igual al peso del fluido que se va a ir desplazando. Entonces vamos a tener una relación entre el líquido que se va a ir desplazando con la fuerza de flotabilidad. Esto se va a dar en fluidos, por lo tanto sabemos que los fluidos van a tener que ser el agua y los gases. Ahora, el principio de Arquímedes nos habla sobre un cuerpo que vamos a sumergir total o parcialmente. Se va a recibir una fuerza que va a ir en sentido opuesto a donde estamos moviendo el objeto y va a ser vertical, por lo tanto va a tener que ir hacia arriba, y esta fuerza va a ser igual al volumen del líquido que va a ir siendo desplazado, que se refiere al líquido que ha sido desplazado por el cuerpo. Entonces vamos a tener que la fuerza de empuje va a ser igual al peso que va a ser del líquido. Ahora, como vemos que la fuerza de empuje va a ser igual al peso del líquido, el peso es igual a la masa por la gravedad, la masa del líquido. La masa del líquido va a ser igual a la densidad por el volumen, porque sabemos que densidad es igual al volumen. Por lo tanto, reemplazando la masa, observamos que la fuerza de empuje es directamente proporcional a la densidad del líquido, al volumen del líquido y a la gravedad, que sabemos que es 9,8. En la parte 1 del video observamos que al introducir un huevo en un vaso con agua, este no va a flotar. Pero ¿qué pasa si nosotros le agregamos azúcar al vaso con agua y introducimos el huevo? Se observa que el huevo sí va a flotar. ¿Y esto cómo se explica? Debido a que en la parte 1 del experimento, al agregar solamente el huevo en el vaso con agua, el huevo va a tener una mayor densidad que el agua, por lo tanto no va a ocurrir la flotabilidad. Pero ¿qué pasa en la parte 2? En la parte 2, al agregarle azúcar al agua, la densidad de ese líquido la densidad de esa mezcla va a ser superior a la del huevo, ocasionando la flotabilidad.